Dicen que el Hospital San Gabriel llevaba más de 30 años cerrado, pero nadie en el pueblo olvidaba su historia. Entre los vecinos, los chismes corrían como pólvora, médicos que desaparecían sin dejar rastro, pacientes que ingresaban y nunca salían, y gritos que se escuchaban en la noche aunque todas las luces estuvieran apagadas. Algunos aseguraban que se veían sombras moviéndose por los pasillos, aunque la estructura llevaba años clausurada desde aquel incendio que consumió parte del ala norte. Siempre me dijeron que los jóvenes curiosos eran los primeros en meterse en problemas. Yo, sin embargo, tenía que verlo con mis propios ojos. Periodista, curioso, amante de lo extraño, el miedo de los demás nunca me detuvo. La tarde caía cuando llegué a las rejas oxidadas del hospital y el sol pintaba la fachada de rojo, haciendo que el edificio pareciera respirar, como un gigante cansado que aún guardaba secretos. Antes de empujar la puerta, me detuve y escuché nada. Solo el viento jugando con las hojas secas del jardín y el crujido de mis botas sobre la tierra. Igual, un escalofrío me recorrió la espalda y un pensamiento se coló en mi cabeza. «Ojo, compa, los que entran ahí no siempre salen igual». Sonreí, tratando de quitarle importancia, y empujé la puerta principal. El chirrido del metal oxidado resonó como un grito ahogado, y de inmediato sentí que el silencio del interior me abrazaba. El hall principal estaba cubierto de polvo, sillas rotas y sillas de ruedas medio destruidas se amontonaban en un rincón. Las paredes, descascaradas y llenas de grafitis, todavía tenían carteles antiguos con instrucciones médicas y fotos descoloridas de doctores y enfermeras de hace décadas. En el aire flotaba un olor raro, mezcla de humedad, óxido y algo más que no podía identificar. Casi parecía que el edificio respiraba conmigo, siguiendo cada paso que daba. Caminé por los pasillos y con cada paso sentía que la oscuridad se hacía más pesada. El eco de mis botas se multiplicaba por la distancia y los huecos en la pared. Por un momento juré escuchar un susurro bajito, como un rezo, apenas audible. Giré la cabeza esperando ver a alguien, pero no había nadie, solo sombras alargadas que se movían con la luz que entraba por los ventanales rotos. A cada respiración, el susurro se acercaba, más claro, como si dijera palabras que entendía pero no podía descifrar del todo. Quise convencerme de que era el viento jugando conmigo, pero algo en el aire me decía que no estaba solo. Entonces lo entendí, el hospital no estaba vacío, estaba lleno de memorias, de vidas atrapadas, de voces que todavía no encontraban descanso. Esa noche crucé el umbral del Hospital San Gabriel y el silencio me recibió como si me hubiera estado esperando. Cada paso que daba era un reto, cada sombra parecía guardar una historia, cada susurro una advertencia. Aún no sabía lo que me esperaba dentro, pero algo era seguro, ya no había vuelta atrás. El hall quedaba atrás, y mientras avanzaba por el primer pasillo, la sensación de soledad se volvió más pesada. El polvo se levantaba con cada paso, y mis botas crujían contra el piso de cemento agrietado. A los lados, las paredes estaban llenas de grafitis modernos mezclados con carteles antiguos, urgencias, pediatría, y algunos con advertencias en letras grandes que decían «prohibido pasar» o «zona de riesgo». Parecía que el tiempo se había detenido allí, como si el hospital guardara cada momento vivido entre esas paredes. De repente, un olor fuerte me hizo detenerme, mezcla de humedad, moho y algo metálico, como sangre vieja. Respiré hondo, intentando no pensar en lo que podía haberlo provocado, y seguí caminando. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda cuando escuché un sonido leve, casi imperceptible, un susurro. Paré y giré lentamente la cabeza, pero no había nadie, solo las sombras que bailaban con la luz que se colaba por los ventanales rotos. Caminé unos pasos más y el susurro volvió, esta vez un poco más claro. Parecía que decía algo o alguien estaba intentando comunicarse. Tragué saliva y murmuré para mí mismo: tranquilo, solo es el viento, solo el viento. Pero no podía evitar sentir que algo me seguía, invisible, pero presente. Al fondo del pasillo, un carrito de hospital oxidado se movió solo, despacio, como arrastrado por manos invisibles. Me congelé, mi corazón empezó a latir rápido, y por un instante pensé en dar la vuelta y salir corriendo, pero la curiosidad pudo más. Me acerqué, temblando, y vi que no había nadie. El carrito había dejado marcas en el polvo, como si alguien hubiera pasado justo frente a mí. A medida que avanzaba, los susurros se multiplicaban. Ya no eran uno o dos, sino varios, entrelazados, como si todo un pabellón estuviera murmurando. Las palabras eran incomprensibles, pero había algo familiar en ellas, algo que me hacía sentir que me llamaban por mi nombre, aunque no podían conocerlo. Intenté no escuchar, pero era imposible. El sonido parecía entrarme por los oídos y quedarse pegado en mi cabeza.
Vi algunas habitaciones con las puertas abiertas, camas oxidadas, ropa vieja tirada en el suelo, frascos vacíos sobre mesitas. En una de ellas encontré un expediente médico amarillento. Lo tomé con cuidado y abrí las páginas, nombres de pacientes, diagnósticos y fechas que me hicieron estremecer. Algunos habían muerto en circunstancias misteriosas, otros simplemente habían desaparecido. Sentí un escalofrío que me recorrió de pies a cabeza. Cada vez que respiraba, el aire parecía más denso, más cargado. Cada paso que daba me llevaba más adentro del hospital, como si un imán invisible me arrastrara. El silencio ya no existía, estaba lleno de murmullos, pasos lejanos y un crujido que se repetía detrás de mí, aunque cada vez que volteaba no había nada. En un momento, una sombra cruzó por el extremo del pasillo. Apenas la distinguí entre la penumbra, pero me pareció humana. Me detuve y la miré, con el corazón en la garganta. Parpadeé y desapareció. Solo quedó el eco de mi propia respiración y los susurros que ahora parecían burlarse de mí. Suspiré y seguí adelante, sabiendo que cada paso me llevaba más lejos de la salida y más cerca de lo desconocido. El hospital estaba vivo y parecía que sabía que yo había llegado, y aunque todavía no entendía qué me esperaba, algo era seguro. El primer pasillo ya me había atrapado y no sería fácil escapar. El pasillo se estrechaba mientras avanzaba hacia el sótano. Las escaleras de metal crujían bajo mis pies y el olor a humedad se hacía más intenso, mezclado con un dejo metálico que me revolvía el estómago. Cada peldaño que bajaba parecía alejarme del mundo real. Sentía que entraba en un lugar donde el tiempo se había detenido y donde las almas de los que habían muerto no habían encontrado descanso. Al abrir la puerta que daba a la morgue, un frío intenso me golpeó como un puñetazo. Era un frío que no venía del aire, sino de algo invisible que penetraba los huesos. La luz que se colaba por los ventanales rotos apenas iluminaba las camillas oxidadas y los refrigeradores metálicos que se alineaban en las paredes. Había frascos con líquidos amarillentos y etiquetas descoloridas. Algunos parecían contener órganos conservados, otros. No quise mirar demasiado. Caminé despacio, intentando no hacer ruido. Cada paso hacía crujir el piso y el eco rebotaba en las paredes como si alguien me siguiera. Fue entonces cuando escuché el primer susurro claro, imposible de ignorar. «Ayúdame, por favor». Mi corazón se aceleró. Me detuve, conteniendo la respiración. Giré lentamente, pero no había nadie. Solo el silencio pesado, roto por un goteo constante en alguna parte de la habitación. Avancé un poco más y los susurros se multiplicaron. Ya no era una voz, sino varias, superpuestas, como un coro de lamentos. Cada una parecía venir de un rincón distinto de la morgue. En el suelo encontré un expediente abierto, con fotos de pacientes que habían sido internados allí hace décadas. Sus rostros estaban en blanco y negro, con miradas vacías que me hicieron estremecer. Leí algunos nombres y fechas, fallecimientos misteriosos, desapariciones, diagnósticos que no tenían sentido. Sentí como si me observaran desde las páginas. De repente, un sonido metálico me hizo girar. Una camilla se movía sola, arrastrándose por el suelo con un chirrido que helaba la sangre. No había nadie empujándola, y sin embargo avanzaba lentamente hacia mí. Retrocedí unos pasos y tropecé con un frasco caído que se rompió en 1000 pedazos. El ruido resonó en toda la morgue, y los susurros se transformaron en un murmullo más intenso, más urgente. Mis ojos se adaptaron a la penumbra y pude ver una figura parada al final de la sala, un paciente vendado, con el rostro cubierto de gasas amarillentas. Estaba inmóvil, pero sus ojos, o lo que quedaba de ellos, parecían mirarme fijamente. Parpadeé y la figura desapareció, dejando solo el eco de pasos que no pertenecían a mí. Sentí un tirón en el estómago, como si algo invisible me empujara a avanzar hacia la figura. Cada susurro ahora decía mi nombre, mezclado con lamentos y súplicas. «Ven, ayúdanos, no nos olvides». Era imposible resistirse. Algo me llamaba desde lo profundo de ese lugar, prometiendo respuestas a cambio de valentía. Caminé más adentro y descubrí un rincón que parecía una pequeña oficina de registros, papeles dispersos, fotos, expedientes médicos antiguos y una lista interminable de nombres de pacientes fallecidos. Algunos estaban tachados, otros con notas al margen que indicaban condiciones extrañas. Murió en silencio, no dejar salir, repetición constante. Mi corazón latía con fuerza.
Comprendí que no estaba frente a un simple edificio abandonado, estaba frente a un lugar donde las vidas de cientos de personas quedaban atrapadas, repitiendo su último momento, sus últimos gritos. El frío aumentaba a cada segundo y los susurros ya no se escuchaban al nivel de mis oídos, sino dentro de mi cabeza. Cada nombre que pronunciaban era un látigo invisible que me golpeaba, y cada lamento parecía pedir que me uniera a ellos, que no me resistiera. Cuando me giré para salir, la puerta por la que había entrado estaba cerrada, como si nunca hubiera estado allí. Un golpe sordo resonó detrás de mí y vi sombras moviéndose por las paredes, proyectando figuras que parecían humanas pero deformes, espectros de médicos y pacientes atrapados en el tiempo. Respiré hondo y avancé hacia la escalera que conducía al primer piso, intentando no mirar atrás. Pero cada paso me acercaba más al centro de la morgue, donde las voces se volvieron ensordecedoras y un frío que penetraba hasta los huesos me hizo tropezar. El suelo parecía palpitar, como si el edificio mismo respirara y me invitara a quedarme. Y entonces lo sentí, un toque helado en mi hombro, seguido de un susurro directamente en mi oído. Te estábamos esperando. Supe, en ese instante, que la morgue no solo guardaba los cuerpos muertos, sino que había estado esperando a alguien como yo para añadir su nombre a la lista. El frío de la morgue todavía me seguía cuando encontré la escalera que conducía al último piso del hospital. Cada peldaño chirriaba, resonando por los pasillos vacíos como un lamento antiguo. Mientras subía, sentí que el aire se volvía más denso, cargado de humedad y algo indescriptible, como si el mismo edificio contuviera la memoria de todos los que habían muerto allí. Al llegar al último piso, un silencio absoluto me recibió. Las ventanas rotas dejaban pasar los últimos rayos del sol, dibujando sombras alargadas sobre las paredes descascaradas. Las puertas de los consultorios estaban entreabiertas y cada una parecía guardar secretos que se negaban a salir. Mis pasos resonaban en los pasillos vacíos, pero no era el único sonido. Un susurro constante, múltiple, se colaba entre las paredes y se filtraba directamente en mi cabeza. Caminé despacio, observando cada habitación. Camas metálicas con correas oxidadas, frascos con líquidos desconocidos, instrumentos quirúrgicos que parecían haberse olvidado de limpiar hace décadas. Un cartel amarillento colgado de un clavo decía: Psiquiatría, entrada prohibida. No podía resistirme. Empujé la puerta y entré. La habitación estaba vacía, pero el aire olía a formaldehído y a algo más, algo que me hizo estremecer. De pronto, escuché pasos detrás de mí. Me giré, pero no había nadie. Mis manos empezaron a sudar y sentí que el corazón me latía en la garganta. Avancé unos metros más y entonces lo vi. Al final del pasillo, una figura inmóvil. Vestía una bata blanca amarillenta, como de médico antiguo. No se movía, pero sus ojos, o lo que parecían ser sus ojos, me seguían con intensidad. Parpadeé y la figura desapareció, dejando solo la sensación de ser observado. Cada paso que daba hacía que los susurros se intensificaran. Ahora podía distinguir palabras, nombres, lamentos mezclados con súplicas. Ayúdanos, no nos olvides, ven, ven. Se repetían como un mantra, como si todo el piso estuviera vivo y respirara a través de sus recuerdos. Intenté convencerme de que era mi mente jugando trucos, pero el frío y la sensación de ser observado eran demasiado reales. Al entrar en una de las salas más grandes, encontré una fila de camas alineadas contra la pared. Cada cama tenía correas oxidadas, almohadas amarillentas y sábanas desgarradas. Lo que me hizo temblar fue ver que, en algunas camas, había figuras casi humanas, inmóviles, que parecían dormir o esperar. Sus rostros eran apenas visibles en la penumbra, pero sus cuerpos me transmitían una sensación de desesperación infinita. Intenté retroceder, pero el pasillo detrás de mí parecía haberse alargado. Cada puerta que miraba mostraba solo oscuridad, y el eco de mis pasos parecía multiplicarse, como si miles de personas caminaran detrás de mí. Los susurros ya no eran solo voces. Eran gritos contenidos, un coro de lamentos que parecía surgir de las paredes mismas. Una sombra se movió entre las camas, más rápida que cualquier humano. Mi corazón se detuvo por un instante. La sombra desapareció y reapareció frente a mí, y pude distinguir un rostro deformado, cubierto de vendas amarillentas, ojos huecos que me miraban directamente. Retrocedí, tropecé y caí, y la figura se acercó lentamente. Sentí su aliento frío en mi rostro, y un escalofrío recorrió cada centímetro de mi cuerpo. Respiré hondo y me levanté, decidido a no quedarme allí. Corrí por el pasillo, buscando cualquier salida, pero el piso parecía un laberinto.
Cada vez que doblaba una esquina, encontraba el mismo escenario, las mismas camas, los mismos susurros. Era como si el hospital quisiera retenerme, jugar con mi miedo, probar mi voluntad. Finalmente, llegué a una puerta al final del pasillo. Con las manos temblorosas, la abrí y encontré una sala de operaciones completamente iluminada, lámparas colgando del techo, camilla en el centro. El aire olía a limpieza, pero había algo siniestro. Alrededor de la camilla, sombras semitransparentes de médicos y enfermeras parecían prepararse para una operación. Sus miradas vacías me atravesaban y una voz susurró directamente en mi oído: «Acuéstate, te estábamos esperando». Sentí que mis piernas se congelaban. Cada susurro de mi nombre, cada lamento, cada sombra que se movía a mi alrededor, todo me decía que no había escapatoria. El último piso no era solo un lugar abandonado, era el corazón del hospital, donde las almas atrapadas esperaban a su próxima víctima. Y yo acababa de entrar. Entré en la sala de operaciones y un frío glacial me envolvió de inmediato. Las lámparas colgaban del techo, encendidas aunque no había electricidad, y la camilla en el centro parecía esperar a alguien. El aire olía a limpieza antigua, pero también a algo más, algo que no podía identificar y que me revolvía el estómago. Alrededor de la camilla, sombras semitransparentes de médicos y enfermeras se movían con precisión. No decían palabra, pero sus miradas vacías me atravesaban y podía sentir su atención centrada únicamente en mí. Intenté dar un paso atrás, pero mis pies parecían pegados al suelo, como si el hospital mismo no me dejara escapar. De repente, los susurros se hicieron ensordecedores. Miles de voces, gritos contenidos, lamentos mezclados con súplicas. Cada voz decía mi nombre. «Pen, te estábamos esperando». Sentí que mi corazón se aceleraba hasta doler mientras el frío se intensificaba y la temperatura de la sala descendía aún más. Una de las sombras se acercó a la camilla y levantó una mano espectral señalándome. No había duda, yo era el elegido. Mi cuerpo temblaba, pero algo dentro de mí me obligó a mirar de cerca. Las camillas a mi alrededor comenzaron a moverse solas, como si los fantasmas del hospital estuvieran recreando una operación interminable, repitiendo gestos de hace décadas. Mi respiración se volvió rápida y superficial. Intenté gritar, pero ningún sonido salió. Las sombras me rodeaban lentamente, sus movimientos sincronizados, sus manos apuntando hacia mí como si quisieran arrastrarme a la camilla. El frío me atravesaba hasta los huesos y los susurros ahora eran claros, precisos. «Acuéstate, únete a nosotros, no huyas». Sentí que algo invisible me empujaba hacia la camilla. Cada paso que daba, cada centímetro que avanzaba, era acompañado por un coro de lamentos y miradas vacías. Intenté resistirme, forcejeé, pero era inútil. Las sombras eran más fuertes, más numerosas, y el hospital parecía vivir a través de ellas. De pronto, la camilla se cerró con correas oxidadas, rodeándome. Un grito se me atoró en la garganta mientras las sombras se inclinaban sobre mí. Pude ver rostros deformes, ojos vacíos, manos espectrales extendidas, y comprendí que estaba frente a todos los que habían quedado atrapados allí, esperando un relevo, alguien que prolongara su tormento. Un susurro final, en mi oído, heló mi sangre. «Bienvenido al hospital, ahora eres parte de nosotros». Todo a mi alrededor se volvió negro. El frío me envolvió completamente y los gritos de los atrapados resonaron en mi cabeza. Sentí que mi cuerpo se fusionaba con la camilla, que mi voz se unía a los susurros, que mi alma quedaba atrapada entre las paredes del San Gabriel para siempre. Y así comprendí la verdad. Este hospital nunca había estado vacío. Cada paciente, cada médico, cada sombra, todos esperaban a alguien que escuchara sus voces. Yo escuché y ahora formaba parte de la lista. Logré abrir los ojos. El hospital estaba en silencio, pero algo había cambiado. El frío ya no era tan intenso y las sombras parecían haberse retirado, al menos por un momento. Me incorporé lentamente y miré a mi alrededor. La sala de operaciones estaba vacía, la camilla inerte y las lámparas, aunque aún encendidas, emitían una luz pálida y temblorosa. Un sudor frío recorría mi espalda. Cada susurro que había escuchado durante horas ahora se había convertido en un silencio pesado, inquietante. Me levanté y empecé a caminar por el pasillo hacia la salida, pero el hospital no era el mismo. Las puertas parecían alargarse, los pasillos se doblaban sobre sí mismos y cada sombra que veía se movía de manera extraña, como si el edificio estuviera vivo, jugando conmigo.
Cuando llegué a la puerta principal, empujé con fuerza. El chirrido metálico resonó como un lamento y por un instante creí ver que alguien me observaba desde el hall. Respiré hondo, empujé otra vez y finalmente salí. La luz de la luna iluminaba el jardín delantero y los árboles parecían normales. Los ventanales rotos ya no proyectaban sombras extrañas. Me alejé del hospital sin mirar atrás, pero mientras caminaba por la calle desierta, comencé a escuchar los susurros otra vez, lejos, primero, luego, cada vez más cerca, como un eco persistente que viajaba conmigo. Intenté racionalizarlo, quizá era mi imaginación, el miedo jugando conmigo, pero cada paso que daba sentía que las voces se adherían a mí, suaves pero firmes. No nos olvides, ven, vuelve. A la mañana siguiente, los vecinos me encontraron temblando frente a la entrada del hospital. No podía hablar, solo señalar con los dedos temblorosos hacia la puerta cerrada y repetir: los escuché. Todos los escuché. Nadie volvió a acercarse al San Gabriel después de eso, y yo tampoco pude dormir durante semanas, porque incluso en la luz del día sentía que alguien me seguía, que algo me observaba. Dicen que si pasas frente al Hospital San Gabriel y escuchas un susurro que dice tu nombre, no entres, porque aunque creas que puedes escapar, ya has cruzado el umbral. Los que escuchan las voces quedan marcados. Tarde o temprano, el hospital los reclama. Hoy, cada vez que cierro los ojos, escucho los susurros mezclados con los latidos de mi propio corazón. Me recuerdan que no fue casualidad que yo entrara, que ahora formo parte de la lista de almas atrapadas, aunque el mundo exterior no lo sepa. Y mientras escribo estas líneas, sé que el San Gabriel sigue allí, esperándome, y esperando a quien sea lo suficientemente curioso, valiente o imprudente para cruzar su umbral. Y tú que me escuchas o me lees ahora, recuerda: si alguna vez pasas frente a un hospital abandonado y sientes un escalofrío o un susurro que dice tu nombre, no lo ignores, porque puede que el hospital de los susurros ya haya notado que existes